Atención, lesión en el Real Madrid. Dos ofertas por jugadores del Barça. Y ojo al equipo que quiere a Carlo Ancelotti. Comenzamos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Qué tal estáis, familia Post United? Bienvenidos a un nuevo Post News. Y arrancamos el Post News con la información del Fútbol Club Barcelona para hablar de Nico González. En las últimas horas había hablado de que el Barça recibía 24 millones de euros por la operación entre Porto y Manchester City por el traspaso de Nico González. Según se tenía entendido, el Barça tenía el 40% de una futura venta y al ser vendido por la cláusula 60 millones de euros, 24 pertenecían al FC Barcelona. Sin embargo, el club portugués ha anunciado que unos días antes de cerrar la operación compró la mitad de ese 40% por 3 millones de euros. Es decir, que el Barça finalmente no se lleva 24 millones, sino que se lleva 13,32. En total, Nico González, contando su salida en su día y esta venta al Manchester City, ha dejado en las arcas del FC Barcelona más de 21 millones de euros. Y relacionado con el fichaje de Nico González al Manchester City, la pregunta del quiz de este Post News es la siguiente: ¿cuántos españoles hay en la actual plantilla del Manchester City? Ya sabéis, como siempre, si os sabéis la respuesta, dejadla en comentarios, que al final del vídeo os daremos la solución. Y si un exculé salió del Porto en el último día de mercado, otro podría haber llegado. Y es que el conjunto luso presentó una oferta al Barça de 8 millones de euros por Pablo Torre. Sin embargo, el Barça rechazó esta propuesta básicamente porque Hansi Flick cuenta con él para esta temporada. Y más en el FC Barcelona para hablar de Andreas Christensen. Poca gente lo sabe, pero según apunta Sport, este último día de mercado estuvo muy cerca de salir. Y es que el Barça recibió una oferta de traspaso de un club de la Bundesliga. El conjunto culé pedía 15 millones de euros por el danés, pero el club alemán no se acercó. Y más sobre el Barça porque el conjunto azulgrana podría ingresar más dinero. El Bolonia hizo oficial la cesión de Stanis Pedrola procedente de la Sampdoria. Y es que es una cesión hasta final de temporada, pero con una opción de compra de 4 millones de euros. Recordemos que el Barça tiene el 50% de los derechos del jugador. Es decir, el conjunto catalán recibiría 2 millones de euros si finalmente el Bolonia ejerce la opción de compra del jugador. Un Barça que vendió al joven futbolista a la Sampdoria por 3 millones de euros. Y dejamos Barcelona para desplazarnos a la capital española. Y en el Real Madrid, malas noticias para Carlo Ancelotti. Es que hay una nueva baja en la plantilla: David Alaba. El defensa austríaco sufre una lesión en el abductor y estará entre 2 y 3 semanas de baja. La previsión de Carlo Ancelotti era que Alaba fuera titular ante el Leganés en el partido de este miércoles de Copa del Rey. Sin embargo, pierde al defensa austríaco y el fin de semana perdió a Antonio Rüdiger. Y si a estas dos bajas le sumas también la de Militao, el Real Madrid solo tiene a Asensio como central. Esto ha dicho Carlo Ancelotti en rueda de prensa este martes. Es un momento de emergencia que tenemos que aguantar con lo que tenemos. Más en el Real Madrid porque el club blanco emitió un comunicado este lunes muy duro contra el arbitraje. Ancelotti también ha hablado de eso en rueda de prensa. Ha pasado algo que es inexplicable, no se ha hecho nada para proteger al futbolista. Un Real Madrid a todo esto que este miércoles juega los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Leganés. Y lo hará sin David Alaba y también sin Kylian Mbappé ni Jude Bellingham. El francés y el inglés descansarán para el partido de este fin de semana ante el Atlético de Madrid. Y ojo, porque el liderato de la Liga está en juego. Y una última noticia relacionada con Carlo Ancelotti. El diario AS asegura que la Roma quiere al entrenador italiano sí o sí. Los dueños de la entidad italiana se están moviendo personalmente para intentar convencer al técnico madridista. Y este lunes Cristiano Ronaldo habló en La Sexta. El portugués aseguró que el mejor de la historia es él. Cristiano dijo: no me hace falta presumir porque los números no engañan, no hay que tener vergüenza de asumir los factos. Y ahora os queremos preguntar a vosotros, ¿quién es el mejor jugador de la historia? Como siempre, dejad vuestra respuesta en los comentarios que os leemos. Y seguimos con la información de la Liga para hablar del Sevilla. Según apuntan desde Andalucía, el conjunto hispalense está trabajando en la renovación de Juan Luis Sánchez. Recordemos, en el pasado el futbolista había sido asociado con el Real Madrid, sin embargo, el Sevilla le tiene como uno de los pilares para su proyecto de futuro. Y seguimos en la Liga para hablar de mercado de fichajes. Las Palmas rechazó una oferta de la Roma por Mika Mármol. El club italiano ofreció 10 millones por el central, sin embargo, el conjunto canario exigía los 30 millones de euros de su cláusula. Una decisión que viene condicionada sobre todo porque el 50% de un traspaso de Mika Mármol se va para el FC Barcelona. Y más en la Liga para hablar del Real Betis Balompié.
Y es que en el último día de mercado el conjunto de Pellegrini anunció la llegada de Cucho Hernández. Llega por 13 millones de euros procedente de Columbus Crew. Con tan solo 25 años tiene experiencia en la liga en equipos como Mallorca, Getafe o Huesca. El delantero colombiano ha jugado 94 partidos con Columbus Crew y ha sumado 58 goles y 26 asistencias. Y más en el Betis, en este caso para hablar de una renovación, y es que Johnny Cardoso amplía su contrato hasta 2030. Una ampliación que es de una temporada más, su contrato expiraba en 2029. Y relacionado con el Real Betis Balompié, el presidente del conjunto verde y blanco, Ángel Aro, ha hablado sobre la situación de Álvaro Valles. Explicó que el Betis no había hecho ningún movimiento para traer al portero en este mercado invernal y que se esperarían a traerlo en verano. Tenemos la confianza plena de que al final se unirán nuestros caminos y probablemente será en el mercado de verano. Un Álvaro Valles que no ha disputado ningún minuto con la Unión Deportiva Las Palmas esta temporada. Recordemos que si ficha por el Betis será de manera libre porque termina contrato con el conjunto canario a final de temporada. Y la cosa va de porteros en la liga, pasamos a hablar de Joan García. Según informa The Athletic, el Arsenal ya se habría reunido con los representantes del jugador. El conjunto ganer aprovechó el estar en Cataluña en el partido de Champions contra el Girona para hablar con los agentes del guardameta del Español. Un Joan García que está siendo el guardameta revelación esta temporada en la liga y que tiene una cláusula de 30 millones de euros. El Arsenal ya intentó su fichaje el pasado verano, pero el Español rechazó una oferta de 20 millones de euros. Se ceñían a su cláusula. Volamos a Inglaterra para repasar las noticias en la Premier League. El Arsenal quería vender a Zinchenko en el último día de mercado. Los dos equipos más interesados eran el Borussia Dortmund y el Atlético de Madrid. El Arsenal quería venderlo, pero los clubes pedían una cesión por el ucraniano. En verano veremos qué pasa con Zinchenko. Y más en el conjunto Gunner, porque querían la cesión de Álvaro Morata. The Athletic asegura que era uno de los grandes objetivos de Mikel Arteta para este mercado. Sin embargo, el club inglés llegó tarde porque ya había un acuerdo cerrado con el Galatasaray. Y el Fulham repescará a un viejo conocido. El mercado está cerrado, pero los clubes aún pueden fichar a jugadores que son agentes libres. Es el caso del brasileño Willian, que va a volver al club londinense. Y en Alemania se confirma que Goretzka se queda. En Turquía todavía está abierto el mercado y el Galatasaray está muy interesado en el centrocampista alemán. Sin embargo, Goretzka lo tiene claro, se quiere quedar. Y el Bayern sigue insistiendo con Florian Wirtz. Uli Hoeneß, el presidente de honor del club bávaro, quiere juntar al crack del Leverkusen con Jamal Musiala. Ha dicho lo siguiente: es sin duda un jugador al que no debemos perder de vista. Y más en la Bundesliga para hablar del Bayern y de Alphonso Davies. Según la Bundesliga Athletic, el futbolista canadiense ha llegado a un acuerdo de renovación hasta 2030. El conjunto ávaro está redactando todos los documentos para que la operación se firme esta misma semana. Pasamos rápidamente por Italia para hablar de la Serie A. Finalmente, João Félix es jugador del Milan. El portugués llega procedente del Chelsea y el club blue recibe 5,5 millones. Veremos si João Félix aprovecha esta cesión. Y Rafa Marín se ha quedado sin salida del Napoli. El español pidió salir y había un acuerdo con el Villarreal. El conjunto italiano, por su parte, buscó su sustituto, pero no lo encontró. Así que no dejó salir a Rafa Marín. Y más noticias en fútbol internacional, porque Yarramendi ha sido ofrecido a San Lorenzo. El centrocampista se encuentra libre después de finalizar contrato con el FC Dallas en la MLS. Si se confirma la operación con San Lorenzo, sería compañero de Iker Muniain. Y la respuesta del quiz a la pregunta de cuántos jugadores españoles hay en la actual plantilla del Manchester City es 2 jugadores, Nico González y Rodri Hernández. ¿Lo sabíais? Bueno, y hasta aquí el bonus, familia. Espero que os haya gustado. Si os ha dejado un like, suscribiros al canal si no estáis y como siempre nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta luego, familia.